Buenas tardes, mi nombre es Lady Diana Benavides, soy integrante de la CIPA número 3 que se conforma por Sandra Lotero, Kelly Muñoz, Orlando Castillo, Héctor Buritica, Tracy y Juan Carlos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es la salida de sangre del torrente circulatorio. Su principal complicación es el shock producido por la falta de oxigenación de los tejidos al no llegar sangre suficiente. Puede tratarse de una hemorragia venosa, donde la sangre sale de forma continua sin presión, capilar, donde sale de muchos puntos y sin presión, o arterial, que es la más grave, donde la sangre sale a impulsos o incluso a chorros y con presión. Además, pueden ser hemorragias externas, donde la sangre sale a través de una herida, internas, que es en el interior del organismo, o exteriorizadas, producidas en su interior, pero con salida a través de un orificio natural. Para detener una hemorragia hay que taponar el lugar de salida de la sangre con un apósito limpio y amplio, apretando firmemente sobre esa zona. También se debe poner un vendaje sobre el apósito y se elevará donde está sangrando para disminuir la presión y el sangrado. Tenemos pues otra pregunta de que ¿por qué es importante que el regente de farmacia sepa sobre las hemorragias? Bueno, es muy importante porque nosotros como regentes de farmacia, nosotros debemos de velar por el bienestar y la seguridad pues de los pacientes. Ahí debemos también de aprender qué medicamentos pueden producir hemorragias, como son los anticoagulantes, y así poder orientar pues a los pacientes. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Lotero y voy a hablarles acerca de la clasificación de las hemorragias. Estas se clasifican de distintas maneras. Las más comunes son según su lugar de origen y se refiere a la estructura anatómica de donde proviene la sangre. Entonces, entre estas tenemos la hemorragia arterial, que como su nombre lo indica, pues proviene de una arteria, por lo que esta hemorragia pues tiene una alta presión. La sangre sale a chorros, la sangre es de un color rojo brillante porque es una sangre que tiene alto contenido de oxígeno y es la forma más peligrosa de hemorragias. Luego tenemos la hemorragia venosa, que pues la sangre proviene de una vena y tiene menor presión. La sangre fluye lentamente y es de un color rojo oscuro. Luego tenemos la hemorragia capilar, que es un sangrado lento y superficial y suele ocurrir en raspaduras y en heridas pequeñas. Luego clasificamos las hemorragias según su localización y estas a su vez se dividen en interna o externa. Entonces tenemos la hemorragia externa, que la sangre pues es visible a simple vista porque sale del cuerpo a través de una herida y pues es mucho más fácil de controlar. Luego tenemos la hemorragia interna, donde la sangre se acumula dentro del cuerpo, no es visible directamente y pues puede ser una hemorragia muy peligrosa porque es difícil de diagnosticar. Luego tenemos la hemorragia exteriorizada, que es sangre interna que se manifiesta externamente a través de los orificios del cuerpo. Entonces podemos presentar una hemorragia en el vómito, sangre en las heces, sangre en la orina o sangre por nasal. Otra forma de clasificar las hemorragias es según la cantidad de sangre perdida. Y esto es útil sobre todo en situaciones clínicas, ¿sí? Y se clasifica en grados. Entonces tenemos el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y esto es según los mililitros de sangre perdidos. Otra clasificación es según la duración. Entonces tenemos la hemorragia aguda, que ocurre de forma repentina, intensa y puede llevar a la persona a un shock, pues porque no le llega suficiente oxígeno. Y luego tenemos la clasificación de hemorragia crónica, que se produce durante un largo periodo de tiempo y esto puede conducir a anemia y a una debilidad generalizada. Luego tenemos la clasificación según la causa. Entonces tenemos las hemorragias traumáticas,
que son provocadas por una lesión externa, por ejemplo, algún corte, algún accidente, alguna herida. Y luego tenemos la espontánea, que es producida por una patología y ocurre sin necesidad de ningún traumatismo interno, sino que es producida por algún tipo de causa médica. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, Héctor. El espacio de los cómo actuar tratar el caso de una hemorragia, extremidad y qué tipos. Las hemorragias como tal son una salida de sangre del sistema circulatorio, ya sea hacia el exterior o hacia un órgano interno. Se producen por alguna ruptura de vasos sanguíneos. Hay tres tipos de rupturas, serían arterias, venas o capilares, debido a las heridas y golpes formadas por intervenciones quirúrgicas. Hay tres tipos de hemorragias, las cuales se puede distinguir. La primera es la arterial, ya que presenta un flujo bastante abundante de sangre. Se diferencia porque su color de sangre es rojizo, un poco más fuerte, y el ritmo de salida de la sangre es pulso. La salida de sangre tipo de venas, herida de una vena, se caracteriza porque el flujo es más constante, su sangre es un poco más roja, oscura y fluye de manera continua. Y la salida del flujo sería el capilar, su salida de sangre es un poco más constante, sangrado lento y se puede ver a simple vista porque es más superficial. Según la localización de la hemorragia puede ser visible, en este caso externa, y la otra sería interna. La externa es la sangre que sale fuera del cuerpo, que sí, la interna es la que se almacena dentro del cuerpo, sean órganos, tejidos o alguna extremidad total, pero no se ve directamente. En este punto ya sería un poco más importante, un poco más de conciencia, de concientización, que es el qué hacer en el caso de hemorragia. Lo primero, que si hay personas que tienen guantes, utilizarlos, protegerse contra enfermedades o pasadas, las personas que puedan tener su sangre puede ser contaminada, pero realmente es cuidar con nosotros. Lo segundo sería comprimir como tal el sitio de afección de una presión directa, o sea, puede ser en caso de una prenda, o si podemos tener a la mano, tener gasas. Familia. Elevar, si es un brazo o pierna, el tratar de elevar la zona de la herida por encima del corazón, pues eso es un poco mandado también a recoger, puede que sí pueda colar. Lo otro es inmovilizar la zona de la herida, la cual se está presentando en sangrado. En caso tal de que digamos haya un poco incrustado, o sea, cuchillos, la parcial es esa que se encuentra incrustado, no retirarlo. En caso tal, cuando se retires, dañada la arteria y sea un poco complejo tener el sangrado. Hemorragias internas, como actuar en caso tal. Como tal, una persona para presentar una hemorragia interna es muy difícil, por el cual de la hemorragia no se puede ver, puede digamos que diferenciarse, se puede notar que solo la persona un poco más pálida, frío, mareo, su pulsación es un poco débil, dolor abdominal o torácico y pérdida de conciencia. ¿Cómo actuar? Primero es mantener a la persona recostada, abrigada y llamar a emergencia inmediatamente. En cualquiera de los casos anteriores, lo importante, lo primordial es llamar al número de emergencia. Unos ejemplos de hemorragias exteriorizadas, también pueden haber vómitos con sangre, sangrado por nariz, recto o vagina. En caso
cual de las personas, los hombres, pues, por ejemplo, le da. Es mantener la calma, recostarse, sentar la persona y intentar llamar siempre a los. Muchas gracias, esta ha sido una información un poco básica, espero que les sirva y gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Tracy Rivera, voy a estar hablando acerca del manejo de heridas. En este caso me voy a centrar más en las heridas básicas, que estas de acuerdo a su tamaño y su profundidad pues se pueden atender con un tratamiento en casa o pues en primeros niveles de atención. Una herida básica, pues estas son superficiales o de espesor parcial, que pues no comprometen estructuras profundas, tienen un bajo riesgo de infección, pues no presentan signos ni de isquemia ni de necrosis. Algunos ejemplos de estas heridas básicas son las cortaduras leves, los raspones, las heridas quirúrgicas limpias y recientes, las picaduras o quemaduras leves también, y heridas por presión en etapa 1 o 2. Que en este caso serían las hemorragias. Para empezar el manejo de estas heridas se debe hacer una limpieza adecuada con solución salina, isotónica o agua estéril. Para aclarar, en heridas abiertas no se debe ni utilizar ni el alcohol ni yodo, a con excepción que nos den una indicación específica que sería por parte del médico. En zonas rurales, como tienen poco acceso a soluciones estériles, se utiliza el agua hervida para el manejo de estas heridas. Luego se debe hacer una limpieza suave, que es del centro hacia afuera de la herida, y debemos recordar no hacer una fricción excesiva. También debemos de tener una valoración de la herida, la ubicación en la que está, el tamaño y la profundidad. También revisar si tiene algunos signos de infección, en el cual serían el enrojecimiento, el calor, la secreción o pues el dolor. Las condiciones también del paciente son demasiado importantes en este caso. Debemos de saber la edad, el estado nutricional y también si la persona sufre diabetes. Luego de eso se hace una elección del apósito, sea una gasa estéril seca o con solución salina para heridas limpias. También se utilizaría hidrocoloides o espumas, pues si hay exudado leve y pues si se desea mantener un ambiente húmedo en la cicatrización. Las gasas con antibióticos tópicos solo si hay alguna infección. Hay signos de infección leve que pues ya nombramos anteriormente cuáles son. También el seguimiento y los cambios de apósito, que serían cada 1 o 2 días, pues según nos recomienden. También el monitoreo de signos de infección y la derivación del médico si pues no hay mejoría en 5 a 7 días aproximadamente. El manejo de heridas básicas pues los da las enfermeras auxiliares o enfermeros profesionales en puestos de salud, los promotores de salud comunitarios en zonas apartadas, médicos generales en centros de salud de primer nivel y también cuidadores formales o informales que están especialmente ubicados en zonas rurales o en zonas apartadas. Debemos de tener en cuenta también un kit de curación básico que deberíamos de tener. Esto está recomendado según el plan de beneficios de salud, que deberían de ser gasas estériles, solución salina, antisépticos tópicos, vendas elásticas o adhesivas y jeringas o pinzas para irrigación y limpieza. Algunos retos que ocurren pues en la salud colombiana es que para el manejo de heridas hay un acceso limitado a los insumos, también el uso de remedios caseros que no son recomendados pero que mucha gente utiliza, como el café, la cal o la ceniza en heridas superficiales, la automedicación con antibióticos sin una prescripción y el bajo nivel de conocimiento sobre prevención de infecciones. Muchas gracias, compañeros. Bueno, mi nombre es Kelly Muñoz y ahora vamos a hablar un poco acerca de las quemaduras. En el caso de las quemaduras, estas ya son lesiones que se realizan directamente sobre el órgano que conocemos como la piel. Nuestra piel tiene 3 capas. Esas 3 capas son la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa y la hipodermis la más interna. Entonces, en este caso, la clasificación de las quemaduras va de acuerdo al nivel de afectación de las capas de nuestra piel. Por ejemplo, en las quemaduras de primer grado son aquellas que se afectó
la epidermis, la capa más externa. Entonces, en este caso, cuando se afecta la capa más externa, las quemaduras que tengamos las podemos ver como un enrojecimiento, como pues vamos a sentir un poco de ardor en la zona afectada y vamos a tener de pronto una leve inflamación. Esto sí, pues sin ninguna ruptura de la piel. Ya cuando nosotros identificamos que nos salen ampollas en esa zona, entonces ya estamos hablando en este caso de una quemadura de segundo grado. Y en ese caso, en las quemaduras de segundo grado es porque ya se afectaron las dos capas de la piel. Entonces estaríamos hablando de la epidermis y de la dermis. Y ya en una quemadura de tercer grado estamos hablando de que se afectaron las tres capas de la piel. Incluso, dependiendo la intensidad, pues se pueden ver afectados otros tejidos un poco más profundos, como incluso nuestros músculos, los vasos, nervios y en algunos casos, hasta el hueso. Entonces, esas son las clasificaciones principales para nosotros poder brindar primeros auxilios. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una quemadura de primer grado, entonces lo que nosotros brindamos a la persona es exponer la zona para que se refresque. ¿Cómo la exponemos? En agua, en el chorrito de agua se pone para que la persona esté refrescando la piel y de acuerdo a instrucción de personal especializado se puede aplicar incluso cremas que ayuden a hidratar la zona. En las quemaduras de segundo grado, por ejemplo, que ya sale la ampolla, es importante tener en cuenta que no se puede chuzar la ampolla, tiene que dejarse esta allí porque esta funciona como un protector de esa zona. Y en las quemaduras de tercer grado es fundamental que arranquemos los primeros auxilios por llamar a emergencias inmediatamente. Ya estas pues al ser un poco más profundas vamos a visibilizar la piel con un tono pues como acartonado, como seco. Y la coloración va a ser un poco blanca o negra de la piel y en ese caso no va a haber dolor, sí va a haber ausencia de dolor porque se van a afectar los tejidos nerviosos. Entonces si esto pasa inmediatamente llamamos a emergencia y pasamos a refrescar la herida y evitar que la persona de pronto se vaya a retirar la ropa que quedó pegada a la herida hasta esperar que lleguen las personas pues que se llamaron en este caso. Ya otra forma de clasificar las quemaduras pueden ser pues de acuerdo al causante, el agente causante. Entonces podemos tener las quemaduras térmicas, donde en este caso estamos hablando de las que son producidas por la llama directa, de pronto el calor, el sol, líquidos de pronto en este caso inflamados o hirviendo, algunos gases recalentados. También podemos tener como segunda parte de la clasificación las quemaduras químicas, que ya estas pues son producidas por agentes químicos como ácidos o algunas bases. Ácido, por ejemplo, sulfúrico o soda cáustica, que sería una base. Y las quemaduras eléctricas son la tercera clasificación, que en este caso son las lesiones pues producidas por instalaciones eléctricas. Y ya con esto damos por finalizada el punto de las quemaduras. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Carlos. Hablaré un poco sobre las lesiones de tejidos blandos. Estas son aquellas que ocurren en los tejidos no óseos que pueden sujetar y sostener el cuerpo, como los músculos, tendones, ligamentos o fascia. Los síntomas de las lesiones de tejidos blandos son dolor, inflamación, limitación del movimiento, sensibilidad al tacto, hematomas, debilidad muscular. Bueno, hay dos tipos de lesiones, las que afectan a los tejidos blandos, la lesión aguda y las lesiones por abuso o uso excesivo. Empezaremos hablando sobre las lesiones agudas. Dentro de ellas está la contusión, que es un hematoma causada por un golpe directo o un golpe repetido, que aplasta las fibras musculares subyacentes y el tejido conectivo sin romper la piel. Una contusión puede resultar de una caída o un golpe contra una superficie dura. La decoloración de la piel es causada por la acumulación de la sangre alrededor de la lesión. La otra es un esguince, que es un desgarro de los ligamentos de las articulaciones. Sucede cuando los ligamentos se estiran más allá de su rango normal de movimiento. Puede ocurrir en cualquier articulación, pero sucede más que todo en articulaciones que tienen una amplia gama de movimiento,
como los tobillos, rodillas y muñecas. La otra es las distensiones, em, también llamada tirones. Son lesiones que ocurren cuando los músculos o tendones se estiran o se desgarran, generalmente de una fuerza excesiva o un movimiento repentino. Las causas comunes incluyen ejercicios intensos, levantar objetos pesados, movimientos bruscos y deportes. Ahora hablaremos un poco sobre las lesiones comunes por uso excesivo de los tejidos blandos. Una de ellas es la tendinitis, que es la inflamación e irritación de un tendón, generalmente como un resultado de un uso excesivo. Son comunes en practicantes de deportes que incluyen lanzamiento o golpe, como el tenis o el golf. Otros factores de riesgo son los movimientos repentinos en el trabajo o en la falta de calentamiento adecuado antes de hacer actividad física. Em, la otra es la bursitis, que implica la inflamación de la bursa. Estas son pequeñas bolsas llenas de líquido que actúan como amortiguadores entre huesos, tendones y músculos para el movimiento sea más suave. Suele producirse cuando se usa demasiado la articulación, sobre todo ocurre en rodillas y codos. Los síntomas son dolor, inflamación, sensibilidad y rigidez en la articulación afectada. Bueno, para tratar las lesiones de los tejidos blandos se usa comúnmente el protocolo RICE. De primero es el reposo. Hay que evitar que la persona haga actividad, ya que puede empeorar la lesión. La segunda es el hielo. Hay que aplicar compresas de hielo durante 20 minutos cada 1 o 2 horas. Es importante proteger la piel con una toalla o usar una bolsa de gel para evitar el contacto directo con la piel. La tercera es la comprensión. Hay que usar vendas elásticas para reducir la hinchazón. Es importante no apretar demasiado ya que puede afectar la circulación sanguínea. La cuarta es la elevación. Hay que mantener la zona lesionada elevada por encima del nivel del corazón. Esto ayuda a reducir la acumulación de líquido y a disminuir la hinchazón. También pues es posible que necesite cuidados adicionales, por lo que es importante acudir a un médico especializado ante una lesión de los tejidos blandos. El especialista valorará dependiendo de la gravedad de la lesión. Se puede requerir fisioterapia para la recuperación de la fuerza y movilidad o en casos más graves cirugía para la restauración de la función. Bueno, sigo yo para culminar. Soy Orlando Castillo. Entonces voy a mencionarlos paso a paso de cómo se debe utilizar un extintor. En esos casos, siempre que digamos vamos a combatir un fuego, por así decirlo, vamos a verificar que la etiqueta de caducidad sea vigente. No es que tiene 2 años de haberse vencido o 6 meses, entonces siempre tiene que estar vigente. Otra cosa que vamos a revisar antes de utilizar el extintor es revisar si tiene la presurización correcta. Eso casi siempre es un monómetro que ellos tienen en el lado donde se encuentra la manigueta para poder accionarlo. Tienen un monómetro que la agujita debe estar justo en el lado verde. Si se encuentra hacia la izquierda o hacia la derecha es porque no tiene la presión o tiene demasiada presión que no nos va a ayudar a combatir el fuego de manera correcta. Entonces, primero vamos a retirar un pestillo. Los pestillos o el anillo es vemos nomás un anillito, pero es un aro que viene con un palito que es un seguro para que en el momento que nosotros vayamos a transportar el extintor no se vaya a accionar. Para utilizarlo lo que hacemos es que lo giramos hasta que casi siempre ellos vienen con una cinta plástica, por así decirlo, hasta que se rompa y ya podemos utilizarlo. Lo que vamos a hacer en estos casos para combatir el fuego es que tenemos que estar al mínimo a 3 metros del lugar donde está el hecho. Por ejemplo, si es, no sé, una caneca o algo así, pues siempre estar a 3 metros. En caso tal, pues obviamente que no sabemos calcular los 3 metros, es que tenemos que estar a una distancia en la cual apenas empecemos a asistir
a sentir el calor, por así decirlo, no estar lo suficientemente cerca porque puede haber ocasiones donde puedan salir chispas o diferente. Eh, para liberarlo, lo que tenemos que hacer es que los extintores deben venir con una manguera. Entonces con una mano cogemos la manguera y con la otra presionamos, una manigueta presionamos para que pueda salir para que pueda salir lo del extintor. La manera correcta para poder apagar el fuego es con la mano que tenemos la manguera, hacer una especie de zigzag o de lado a lado para poder, hacer mejor el extinguir. Después de nosotros haber apagado el fuego o que ese extintor se haya acabado, lo que tenemos que hacer es que colocarlo acostado del lateral para que sepamos que ya haya sido usado y debe ser recargado. Entonces, esas son las maneras de la cual vamos a usar un extintor, que es bastante sencillo, pero pues a veces no saber algo así nos puede pasar una mala jugada. Luego el otro tema a hablar es cómo evitar un incendio. Yo me voy a enfocar en cómo evitar un incendio en el hogar. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que hay incendios con, digamos, con personas afectadas, donde hay más heridos o incluso personas que han fallecido, es en incendios cuando son en el hogar, en la casa. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros siempre presentes? Primero, pues en las cocinas, siempre que estemos cocinando, estar pendientes de que no haya ocurrir de pronto de que nos vaya a salir un poco de fuego o que tenemos de pronto un objeto que puede ser que puede ser bueno, que se puede incendiar bastante rápido, entonces no tenerlo cerca a la estufa. También algunas personas que tienen las pipas de gas están pendientes de que quede bien abrochado y siempre tener la correspondiente visita de la entidad que nos está prestando el servicio del gas. También lo que tenemos que hacer siempre es tener dispositivos desconectados, no hacer sobrecarga en un solo toma. Por ejemplo, tener una regleta con demasiadas tomas también nos puede provocar un incendio por tema de que se va la luz y vuelve. Entonces, por esos cambios de energía pueden haber chispas. Tampoco cuando vayamos a utilizar planchas de ropa, dejarlas conectadas o sobre un espacio sobre encima de la tabla de planchar, que también puede provocar un incendio. Entonces son los objetos que más frecuentemente provocan los incendios. Tampoco dejar velas prendidas, ni velitas de incienso, ni cosas que puedan provocar un incendio. Eso sería todo.